Bienvenidos a nuestros servicios virtuales CMN Despertar. Esta es tu casa. Vamos, sigue conectado, invita a tus amigos y disfruta de este tiempo maravilloso. CMN no se detiene. CMN en casa. Perfecto. Vamos a iniciar con el tema número uno. El tema número uno va a dar claridad con respecto al título, que es un poquito absurdo, muy sugestivo el título de Engañados por la verdad. Pues voy a dar algunas, digamos, bases bíblicas por qué razón de la verdad se puede desprender una mentira o una confusión o un error. Muy bien, para eso tenemos que recordar una palabra clave de la Biblia, muy clave, y está en el Salmo 119, versículo 160, que va a ser leído en este momento. La suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Muy bien, allí ya hay una base bien interesante. La suma de tu palabra es verdad. Y todos hemos oído algún dicho muy popular que un texto fuera de contexto es un buen pretexto. Entonces, las verdades cuando no son como la sumatoria de aquellas cosas básicas, digamos, inmutables del corazón de Dios y de la voluntad manifestada a través de la palabra, pues ahí en ese momento pueden introducirse los errores. De hecho, tengo que dar un ejemplo apresurado, pero muy al lugar. Y es cuando Satanás, el diablo, va a tentar, a atacar al Señor Jesús cuando él estuvo en el día 40 de su ayuno. Es bonito saber que la Biblia dice que en el día 40 dice Jesús tuvo hambre. ¿Qué significa tuvo hambre? Eso tiene un significado muy profundo. No era hambre la que nos da usted y a mí a ciertas horas del día. Tuvo hambre quiere decir que había agotado los recursos de su cuerpo. El cuerpo tiene unos ciclos. Cuando alguien no come durante 40 días, los primeros días tiene hambre, luego hace uso de reservas y la persona dice, uy, ya no tengo hambre, estoy muy bien en mi ayuno. Quiere decir que el organismo está haciendo uso de reservas. Y luego, como el día 10, estoy calculando, parafraseando alguna vez que investigué, pero hace mucho tiempo, como el día 10 vuelve a sentir una gran hambre, el cuerpo está reclamando, quiero alimento, y detiene el uso de reservas. Ya el día 15, repito, estoy colocando números que ahora son nada más ficticios, pero que corresponden a una verdad. Y así sucesivamente el cuerpo humano tiene ciclos, pero cuando llega el día 40, dicen los expertos, que el cuerpo ha hecho uso de la totalidad de reservas. Cuando dice tuvo hambre, es que quiere decir que o comía o se moría. Bueno, porque el Señor tampoco bebió agua, hay que entender eso, durante 40 días. Vino el tentador y le dice, ya que eres hijo de Dios, voy a decir la versión textual, la versión 60 la hace en forma de pregunta, hizo un error, dice, si eres hijo de Dios, la versión textual no nos dice que hay pregunta, nos dice que Satanás afirmó, dijo, ya que eres hijo de Dios, convierte estas piedras en panes. Y Jesús respondió que él se somete a lo que está escrito. Y la tentación segunda es la que quiero hacer referencia para darle base a este tema. Y es cuando el Señor es llevado al pináculo del templo y el enemigo le cita la palabra. Como en la primera tentación el Señor lo venció con la palabra, en la segunda tentación, ya el enemigo le cita la palabra y dice, bueno, lánzate porque está escrito, y le cita el Salmo 91 y lo recita. Eso va en contraposición a creencias supersticiosas que Satanás se derrite con la palabra como Superman con la kriptonita, o que va
a debilitarse con una cruz o con una Biblia. Eso no va a pasar. Lo único que vence al enemigo es lo que venció aquel día. Y es que alguien se someta a la palabra, no recite la palabra, sino viva la palabra. Entonces el enemigo aquel día, le recitó la palabra, pero le hizo un cambio y además la estaba aplicando mal y el Señor dijo, escrito está también. La respuesta del Señor es muy, muy relevante porque Satanás lo tienta con la palabra, pero el Señor le dice, escrito está también. Eso significa que ningún texto de la Biblia puede desvirtuar a otro. No podemos decir que algo es verdad si no está complementado con la misma palabra. Muy bien, y ya vamos entendiendo que Satanás usa la palabra, que es la verdad, para tratar de hacernos cometer errores. En ese orden de ideas tenemos que recordar una frase contundente del Señor Jesucristo en Juan 14:6. Escuchemos. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En este texto vemos tres verdades absolutas. Jesús no dice yo soy un camino o soy uno de los caminos. No dice soy la verdad o no dice soy una verdad o una de las verdades. Jesús dice tres verdades absolutas. Soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Y dice algo muy importante, nadie viene al Padre si no es por mí, si no es a través de esa verdad, si no es a través de ese camino que es el mismo, nadie puede llegar nunca al Padre. El Señor se manifestó como la verdad. Y la verdad, ahora vamos a leer Juan 8, 31 y 32, porque la verdad nos hace libres. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amén. Dice la versión textual, la verdad os libertará. La verdad tiene la virtud de libertar, pero ojo con esto, voy a hacer rápido porque el tiempo apremia, ¿no? En el versículo 31 dice que Jesús le habló a los judíos que habían creído en la palabra. En versículos anteriores habla de los que creían en Jesús. La versión textual dice que Jesús se dirigió a judíos que creyeron en lo que él habló, mas no creían en él. Y el Señor les hace una oferta muy generosa, una invitación llena de amor y les dice, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. En la condición de verdadero discípulo, conocerán, ginosco, la palabra griega, una experiencia personal con la verdad que tiene un principio, un desarrollo y un final. Dice, conocerán la verdad y la verdad los libertará. La verdad tiene esa virtud, le da libertad al que la conoce, porque la verdad es muy compleja, pero está al alcance de nosotros. Entonces el Señor se manifestó como la verdad y Él es el camino. Entonces, ¿por qué hablo todo eso? Porque le quiero dar base bastante, por cierto, al tema escatológico que vamos a tener dentro de un ratico, porque vamos a poder ver que en la escatología se infiltra el error y eso es supremamente peligroso para cualquier persona. Luego también quiero citar un texto bíblico en Juan 18 que el Señor está frente a Poncio Pilato y Poncio Pilato pues le está haciendo una pregunta y vamos a ver qué pasa en estos dos versículos tan importantes. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Muy bien. Vemos a un hombre importante, a un hombre relevante, a un hombre inteligente desde el punto de vista de inteligencia humana, que le dice a Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dice, sí, para eso nací y para dar testimonio de la verdad. Y Poncio Pilato le dice, y él puede representar en este momento a multitudes del mundo, porque el Señor dice, viene para dar testimonio de la verdad.
y Poncio Pilato le dice, ¿qué es la verdad? La versión textual dice, ¿qué es verdad? Pero se va, hace una pregunta y se va, no espera la respuesta. ¿Qué ser humano que tenga deseos legítimos de realizarse, de triunfar, de tener éxito, no va a querer saber cuál es la verdad? Sin embargo, el ser humano está tan alienado por las tinieblas que no le interesa la verdad y no percibe, no tiene olfato. ¿Dónde está la verdad? Está frente a la verdad. Seguramente, y no es descabellado decirles esto, seguramente si este hombre dice, bueno, háblame un poquito de esa verdad, seguramente ese hombre sería salvo. ¿Quién sabe cómo sería la historia? La Biblia nos contaría otra cosa de Poncio Pilato. Pero pues preguntó y se fue. Y eso es lo que hace mucho ser humano hoy, que cuestiona y no está dispuesto a recibir ningún tipo de respuesta, mucho menos de la Biblia o de Dios. Pero eso está cambiando y todos los que están conectados, yo desde ya creo que queremos saber la verdad y conocer la verdad que nos libera. Eso es supremamente relevante. Hoy por hoy, bueno, tengo que recordar una cosa antes de pasar a una notica aquí. Jesús, en ese mismo contexto de Mateo, de Juan 8, perdón, donde le está hablando a un grupo de judíos y lo hace con el sueño que van a ser fieles seguidores. Bueno, para que usted se acuerde, por favor, o lo lea o lo estudie, ese grupo de judíos al cual el Señor les dijo que los iba a ayudar, dice que tomaron piedras al final de esa controversia, al final de ese encuentro, lo iban a matar. La Biblia dice que Jesús se escapó de la muerte, lo iban a matar lapidado, apedreado. Pero antes de que intentaran matarlo, Jesús dijo, porque les digo la verdad, me quieren matar. Bueno, estamos en un mundo que Satanás ha condicionado para que le gusten mucho las mentiras. Pero en este tiempo de pandemia, en este tiempo de sensibilización, en este tiempo de cuarentena, yo no le llamo cuarentena, yo le llamo reclutamiento de Dios, acuartelamiento. Estamos en acuartelamiento y esto de aquí vamos a salir con una victoria inmensa, le digo, en el nombre de Jesús. Entonces, ahí sí paso a este punto, a esta nota, que es el relativismo, el subjetivismo y la manipulación son factores que debilitan las verdades absolutas. Hoy estamos hablando de mucho relativismo. Se usa muy mal la palabra tolerancia, porque es tolerar cualquier posición, cualquier criterio, cualquier filosofía o cualquier cosa. Y hay cosas que son de verdad innegociables, son verdades absolutas. Hay leyes inmutables. Nosotros no podemos andar diciendo que la verdad depende cómo usted vea la vida, porque nuestra vida tiene que cambiar y tenemos que llegar a ver la vida como Dios quiere que la veamos. Así de que ese ser maligno que en su astucia y en su esencia de mentira, la Biblia dice de él dos cosas que la vamos a leer. Dice que él es homicida y es mentiroso. Vamos a leerlo en unos 2 versículos o 3, en Juan 8 igualmente, versículos 42 al 44. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Muy bien, pastores amados y querida gente conectada, hermanos, amigos. Pues la palabra de Dios nos dice claramente que el enemigo tiene dos características y por algo están unidas en ese versículo. Es padre de mentira y es homicida. Déjeme decirlo de esta forma, que es muy fácil de entenderlo y de demostrarlo además. Mata con la mentira. Esa forma de Satanás no mata con arma de fuego o arma blanca o con una bomba o a golpes. A nadie puede matar así porque Dios no se lo permite. Él no puede tocar a nadie, a menos que Dios se lo permita, pero dice que no nos puede ni siquiera tocar un cabello, dice la Biblia, pero él mata con la mentira.
darle un veneno a las personas. La Biblia dice en Mateo 4, versículos 3 y 4, ya lo vamos a leer, que nuestro alimento es la verdad, es no solo de pan vive el hombre. Vamos a leerlo. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Señor se estaba refiriendo a Deuteronomio capítulo 8, versículo 3, donde la palabra de Dios dice que no solo de pan vivirá el hombre. El contexto de esa verdad dice que el Señor dice, los llevé al desierto, los sustenté, los hice tener hambre, pero los sustenté con maná, comida que ustedes no conocieron ni sus padres, para que comprendan que no solo de pan vive el hombre. Qué frase tan adecuada para este tiempo de pandemia, cuando mucha gente ha perdido empleos en el mundo entero, mucha gente le han bajado el sueldo, mucha gente perdió su negocio, su inversión. No todos, gracias a Dios. Muchos cristianos están prosperando de forma paradójica y absurda, pero bueno, ese es otro tema. El asunto es que en este momento hay que entender más que nunca que no solo de las finanzas, no solo de mi cuenta bancaria o mis capacidades laborales o intelectuales o profesionales se vive, sino de la verdad, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, esa verdad, ¿por qué hago este enlace con el tema del alimento, de lo que es comida? Este enlace lo hago porque hubo dos personas, un matrimonio, una pareja que a la vez era una familia, pero era una pareja en el huerto del Edén. Y comenzó todo el problema por lo que comieron. Y yo quiero que usted reflexione que cuando ellos estaban en el capítulo 3 de Génesis, versículo 1 en adelante, dice la palabra que vino ese tentador y les dijo con que Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol del huerto. Bueno, a propósito, quiero decirle a mis hermanos que por favor andemos en el espíritu. Necesitamos ya. Satanás no es omnisciente, es chismoso. Entonces, él tiene que averiguar las cosas. Él no las sabe. Allá no sabía él cuál era el huerto, no sabía el árbol. Pero así como hace la persona malvada, el estafador, el lisonjero, el que quiere dañar, el que quiere pervertir, comienza a buscar la lengua, decimos en Colombia. Con que Dios dijo no comerán de ninguno. Él no sabía cuál era el árbol, pero en segundos se enteró. Y los seres humanos tenemos ese defecto desde el huerto, heredamos eso que hay que sacarlo ya. Y es que nos ponen a hablar y decimos lo que no tenemos que decir. Y ella dijo, no, de todos podemos comer solo, y ya le dijo cuál. Y allí hay algo muy relevante, hermanos. ¿Por qué? Porque ella le dice, Dios dijo que de ese árbol no podemos comer. Y el día que comamos, moriremos. Vamos a leerlo porque es muy interesante, rápidamente. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. La Biblia dice que la muerte entró por un hombre. Los dos eran uno, como hoy cualquier matrimonio. Es un misterio hermoso. Por un hombre entró la muerte y se pasó la muerte a todo el mundo. Escúcheme esto, la verdad mató a esa primera pareja y hasta hoy ha reinado la muerte en el mundo que no conoce a Cristo. En mí reinó hasta el día que recibí a Cristo y ya no reina la muerte. En cada uno de los que ya han recibido a Cristo ya no reina la muerte. No estoy hablando de la muerte física, ya eso va a quedar muy claro.
Muy bien, aquí dijo Satanás, dijo la verdad, pero la dijo incompleta, aprovechando la ignorancia que a veces no debemos tener. Escuché un predicador alguna vez que dijo, y escuché solo ese pedacito, estaba caminando, pasé frente a un televisor, escuché una predicación y el predicador estaba diciendo con fuerza, ignorar es pecado. Y yo dije, amén, y me fui porque la verdad estaba solo pasando frente a un televisor y me quedó esa frase grabada hace años y es totalmente verdad. Ignorar es pecado. Una vez yo estaba en una ciudad y dejé el carro en una calle y se lo llevó a la grúa, se lo estaba llevando. Y le digo al policía de tránsito, pues yo no sabía. Y me dice, es que ignorar no lo exime de la multa. Así de que no es suficiente con no saber, tenemos que saber. Y mucho más con una Biblia traducida a todos los idiomas y que está al alcance de todas las personas. No podemos seguir ignorando nada. Y a veces tenemos muchas Biblias en la casa, pero sin leerlas no vamos a saber qué dice. Y vamos a cometer muchos errores por ignorancia. Así de que esa verdad mató a estos dos. ¿Qué ignoraban ellos? Que tal vez no eran ignorar. Bueno, es una especulación que yo hago. Que existen tres clases de muerte. Satanás no dijo ninguna mentira ahí, se lo voy a decir, pero tampoco dijo la verdad completa. Dijo lo siguiente, sabe Dios que no morirán. Ahí dijo una verdad, porque no murieron físicamente. No es que cayeron fulminados ahí cuando comieron del fruto. Ellos siguieron vivos, pero murieron espiritualmente. Eso es lo que no les contó. Y luego murieron eternamente, porque hay tres muertes, la muerte física, la muerte espiritual y la muerte eterna. Así de que ellos no murieron físicamente. Ahora les dijo otra verdad. Dijo, sabe Dios que serán como Él, conociendo el bien y el mal. Y eso fue verdad. Escuchemos el versículo 22. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Muy bien, lo que dijo Satanás fue verdad. Dijo, serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Y luego Dios dice, y el hombre ya es como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. O sea que estamos viendo que les dijo verdad, pero igual era una verdad que no era total. Se infiltró una pequeña mentira sutil, no explícita, sino implícita, y murieron. Murieron esta gente y conocieron la muerte física muy rápido. Les pasó una desgracia que, Dios mío, hasta hoy nadie quisiera que un hijo mate al otro. Y eso les pasó a ellos, porque entró la muerte de todas las formas a ellos. Muy bien, Pastor Ronald, Pastora Kaylee, bueno, ya llevamos media hora. Me queda una pequeña parte de este primer tema y el segundo tema es un poquito más corto. No sé si puedo usar un poquito más de este Adelante, tiempo. pastor. Estamos disfrutando esta palabra de verdad y continuemos. Estamos disfrutando tremendamente. Creo que la pastora Kelly quería agregar algo aquí en este espacio. Bueno, Claro creo que sí. pastor, de verdad, todos los que hoy estamos conectados, y bueno, por ahí creo que también está el pastor Giovanni. Al final vamos a hacer algunas acotaciones y algunos puntos para terminar, pero en Perfecto. verdad que hoy estamos viendo noticias, estamos viendo en las redes sociales, estamos yendo a la palabra, también algunos, pero qué importante es esto que esta noche estamos haciendo, ¿no? Y es tomando la palabra del Señor para poder entender la verdad absoluta, porque la palabra de Dios es la verdad absoluta. Porque los noticieros pueden presentarme algún tipo de verdad o algunas mentiras disfrazadas de verdad, o de repente puedo mirar en las redes sociales algunas cosas, pero hoy estamos yendo a la verdad absoluta y eso es lo importante que estamos haciendo esta noche en este lugar. Ya lo habíamos visto como una necesidad nosotros, sé que el pastor Giovanni también, y que ojalá todos los líderes en cantidad o puedan aún compartir luego esto, pero que podamos empezar a entender que hay una verdad absoluta. Detrás de todo lo que dice el nuevo orden mundial, o detrás de lo que dice el gobierno, o detrás de lo que dice mi periódico, hay una verdad absoluta y es ahí donde estamos yendo. Y de verdad, pastor,
muy contentos de poder empezar a entender esto, y creo que cuando empecemos a caminar con esa verdad absoluta, hay muchas cosas que en la vida del creyente van a desaparecer y otras que van a empezar a nacer, como el temor. Yo creo que tiene que desaparecer, pero tiene que empezar el temor a Dios. Y creo que, bueno, de ahí Dios va a hacer muchas cosas, pero de verdad nos alegra mucho lo que estamos aprendiendo esta noche. Algunos comentarios allí. Sí. Bueno, ni sentí esta media hora porque el tema está buenísimo. Pastor, continúe, por favor. Queremos aprender más. Muchas gracias. Muy bien. Aquí me enlazo ya con lo escatológico, porque tengo aquí una especie de afirmación. ¿Cómo sucede esto mismo en los temas escatológicos? Recordarles a todos que escatología es el estudio de los tiempos finales de la historia del ser humano. Son los tiempos postreros que llama la Biblia. Entonces, ahora vamos a ir a algo muy de hoy, los temas escatológicos. ¿Cómo sucede esto mismo? Y también para hacer el enlace completo o el empalme para que nos dé paso a este tema, no olvide que ellos cayeron, esa primera pareja cayeron porque comieron algo que no era de comer. Quédese con eso en la mente, comieron lo que no es de comer. Ahora, no podemos nosotros y no debemos pensar que eso tenía alguna sustancia, ese fruto. Nada, absolutamente no. Ellos lo que comieron fue desobediencia. Ellos lo que comieron fue la mentira y dejaron de comer la verdad. ¿Me comprende? No solo de pan vive el hombre, sino de la palabra de Dios. Cuando comemos algo diferente a lo que Dios ha dicho, entra la muerte, entra el fracaso, la derrota. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a ver algo muy relevante con respecto a temas escatológicos en este momento. Muy bien. Yo coloqué aquí como una pregunta para que todos se la hagan en su corazón, amigos y hermanos queridos. ¿El Señor viene como ladrón en la noche? Tema escatológico. ¿Viene como ladrón en la noche? Por favor, dé su respuesta en su corazón. La Biblia sí dice que viene como ladrón en la noche. ¿Es cierto? Para mí es cierto que viene como ladrón en la noche. Leámoslo, por favor. En 1 Pedro 3:10, claramente. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Muy bien. La voz es de mi amada esposa, que bueno, no le gustan las cámaras, pero ya le van a gustar. Le gusta el sonido. Muy bien. Mateo 24, muñeca. Vamos a saltar. Yo sé que el orden estaba diferente, pero vamos a ir a Mateo 24, versículos 42 y 43. Ya palabras del mismo Señor Jesucristo. 42 y 43. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Muy bien. Entonces allí vemos una declaración que primero en boca de Pedro, en la pluma, dice, vendrá como ladrón en la noche. Aquí vemos ya al Señor directamente diciendo que es como ese día vendrá como ladrón, que si el padre de familia supiera a qué horas, pues velaría. Eso es lo interesante, dice velaría. La palabra velar es muy linda, porque si bien vamos a los primeros significados de la raíz griega y hebrea, pues dice que velar es no dormir, permanecer despierto, vigilar, vigilante, pero ahí no termina. Si uno estudia más, lo lleva a una raíz. Y la palabra velar significa hacer acopio de todas las facultades, reunir todo, absolutamente todo lo que tengamos de recursos divinos, que son, por cierto, muchísimos. Entonces, el que hace acopio de todo lo que Dios le entrega, el que no deja perder nada, eso es lo que el Señor dice velar. El Señor no nos está pidiendo que
que pasemos la vida sin dormir físicamente, en el reposo del sueño. Está hablando de no dormir espiritualmente. Muy bien, pues hasta el día de hoy, yo creo que todos mis hermanos y amigos saben que la iglesia repite, perdóneme esto, viene como ladrón en la noche. Mis hermanos, eso es una verdad, pero no es para usted ni es para mí. Es un error. Perdóneme, no quiero de ninguna forma hacer sentir mal a nadie, pero es un error y es un error grave. No viene como ladrón en la noche para nosotros. Vamos a leer primera a Tesalonicenses capítulo 5, versículos 1 y 2. Allí, estos dos versículos primero confirman que viene como ladrón en la noche. Inclusive la versión 60 dice, ustedes saben perfectamente que viene como ladrón en la noche. Ahí es donde cobra valor leer la Biblia, hermanos, porque el que lee unos versículos, pues, Dios mío, Satanás puede sacar todo el provecho que quiera. Leamos esos dos primeros, y si no leyéramos más, estaríamos perdidos. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Listo, cerremos la Biblia y sigamos repitiendo que viene como ladrón en la noche. No viene como ladrón en la noche para nosotros. Ahora sí vamos a leer todo el resto de este párrafo de Primera Tesalonicenses. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Amén. Paramos ahí, el versículo 3 ya nos saca, ya no está usted ni estoy yo, los que hemos creído. Cuando digan, los que andan por allá despistados, los que dicen, yo creo es en lo que veo, en lo que toco, en lo que compruebo, en mis recursos, qué sé yo. Entonces, cuando ellos digan, y eso sí ya se asocia con estos últimos tiempos, paz y seguridad, que eso ya habla del nuevo orden mundial y del anticristo un poquito, dice, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Seguimos leyendo, por favor. Como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Bueno, le pregunto, mirando a los pastores en la pantalla, una pregunta sencilla. ¿Queda claro? Gracias, pastores. No somos de la noche, somos del día, somos hijos de luz. Viene como ladrón en la noche y usted y yo no somos de la noche. Y no dormimos espiritualmente, dice, no durmamos como los demás. El último versículo ya es de otra raíz griega, cuando dice, sea que durmamos o que estemos despiertos, igual nos vamos con él. Está hablando de la muerte, estar muertos, el que murió en Cristo o el que está viviendo será arrebatado en un abrir y cerrar de ojos. Muy bien. Entonces, ya, eso es una verdad escatológica. Todo el que se prepare para que el Señor venga como ladrón en la noche, pues no debe seguirlo haciendo, porque nosotros lo estamos esperando y estamos velando y estamos haciendo acopio de todas las facultades. Y gracias a Dios, entonces ya se nos quitan toneladas de encima. No viene como ladrón en la noche para nosotros. Somos como el padre de familia que está velando, y aunque no sabe cuándo viene el ladrón, que ahí sí cabe esa expresión, pues no lo va a sorprender, porque la Biblia dice, y no tengo tiempo de leer otros textos que dice que vendrá como ladrón en la noche para el que no lo espera, para el que no quiere creer en él. Es para
ese tipo de personas. Y de paso digo que el deseo de Dios es que a nadie le pase esto, y el deseo de todos los que amamos a Dios y le servimos o estamos aprendiendo a amarlo, pues es que nadie más esté por ahí sin saber o sin creer, porque para esa persona vendrá como ladrón en la noche. Para nosotros no. Pasamos al segundo tema. Y el segundo tema es lo que produce la verdad escatológica adulterada. Muy bien. Vamos a ir a San Mateo 25 y esto tiene que ver con lo que se come. Esto tiene que ver. Vamos a leer los primeros versículos de Mateo 25, los versículos 1 al 7, por favor. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Muy bien, aquí vemos algo hermoso. Hay que recordar, amados hermanos, que en el capítulo 24 hay muchas verdades escatológicas. El capítulo 24 comienza, y voy a hacer rápido, el Señor sale del templo, ya está dejando a Jerusalén, ya se dirige, está dirigiéndose ya hacia la cruz, ya se está dirigiendo hacia el encuentro con ese último tiempo de maltrato, de tortura, de golpes y de muerte en la cruz. Pero está saliendo del templo y ya es la última vez. Y los judíos, escúchenme esto, como nuestra humanidad nos traiciona, nuestra idiosincrasia, nuestra cultura tiene que ser totalmente ya controlada. Ellos como judíos hacen varias cosas como judíos, varias. Y eso una la vamos a ver mañana, que es impresionante. Una de las de ese judío que se les sale a ellos después de 3 años de discipulado con el mejor discipulador, con el maestro de los maestros, con Dios hecho hombre. Y al final se les sale el judío de una forma espantosa. Mañana lo vamos a ver. Mañana no, sino el próximo programa el día martes. Muy bien. Entonces, estos judíos, cuando el Señor está saliendo del templo, se les sale algo de su idiosincrasia. Y dice: Señor, ¿tú por qué eres extraño? ¿Tú por qué no admiras los edificios? Mira qué edificios. Cuando uno le dice a alguien, mira qué carro, le está diciendo: ese carro es hermosísimo. Con solo decir qué, ya sabemos que eso nos causó admiración. Qué carro, qué edificios. Y el Señor les dice: ven todo esto, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Eso se cumplió literalmente en el año 70, en el incendio de Jerusalén. ¿Por qué? Porque las piedras se quemaron y los buscadores de oro las pulverizaron. No quedó piedra sobre piedra, no es una hipérbole, no es una exageración, sucedió literalmente. Y cuando estaban en el monte le dice: Señor, ¿cuándo será esto? ¿Qué señal habrá de tu venida, del fin del siglo? Y el Señor comienza a dar respuestas escatológicas, señales que van acercándonos a ese tiempo, a ese principio de dolores donde posiblemente ya estamos. También lo vamos a ver el martes próximo. Y el Señor les dice: no va a quedar aquí nada de esto. Cuando le preguntan cuándo será esto, el Señor ese montón de respuestas les da muchísimas, muchas, muy importantes. Pero luego se conecta con el capítulo 25. El capítulo 25 no cambia de tema. Jesús continúa respondiendo a la pregunta: ¿cuándo será esto? ¿Qué señal habrá de tu venida del fin del siglo? Y le dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, 10 deca, totalidad. El reino de los cielos, la iglesia viva del tiempo final, del tiempo del arrebatamiento, es representada por 10 vírgenes, todas vestidas de novia. Todas salieron a recibir al esposo. Todo el mundo sabe que el Señor viene. Todo el que cree en Jesús dice que el Señor viene. Unos dicen hay arrebatamiento, o decimos, otros dicen no, otros dicen viene a la mitad de la última semana. Pero todo cristiano dice que el Señor viene. Dice: salieron a recibir al esposo. Todas tenían lámparas. Todas esperaban al Señor.
pero todas cabecearon y se durmieron. Todas. Y lo interesante es que la palabra cabecearon y se durmieron viene de una raíz griega que significa se amodorraron. No sé si en Costa Rica o en cada país se use. En Colombia se usaba y se usa de vez en cuando. Es decir, tiene modorra, es decir, tiene un letargo, tiene un adormecimiento, tiene algo que no lo deja estar lúcido. Dice que se amodorraron. Y la palabra modorra es el nombre vulgar de una bacteria que mata única y exclusivamente ganado ovino. Modorra es una bacteria que el ganado ovino, cuando la consume, produce la muerte en la oveja. La palabra de Dios dice que se amodorraron. Entonces, quiero hablarles de esta bacteria rápidamente. Esta bacteria es depositada en la hierba, en el pasto, a través de las heces de los perros. Hasta el día de hoy hay una gran cantidad de variedades del perro. El perro viene de un solo animal, que es el lobo. Todos los perros, grandes, pequeños, medianos, feos, bonitos, caros, baratísimos, todos vienen del lobo. Y la palabra de Dios dice que los perros estarán fuera, hablando, la palabra cuando habla de perros habla de falsos maestros. Y hasta el día de hoy hay razas de perros pastores, y donde viven de la industria ovina, o producen y cuidan y negocian y ganan dinero, pues tienen perros pastores. Eso nunca lo planeó el Señor, que a una oveja la cuida un perro. Eso es un plan humano. Así es de que cuando los perros depositan las heces en la hierba, esto es peor que el coronavirus no sé cuántas millones de veces, porque la bacteria modorra permanece viva un año en la hierba, ante el sol, la lluvia, frío, calor, un año. El coronavirus o el COVID-19 permanece 3 días o 5 en el cartón, que es donde más permanece. Imagínense un año a la intemperie, esperando con paciencia al diablo que una oveja coma ese pasto, esa hierba. Cuando come esa hierba, entra la bacteria. La bacteria se adhiere a las paredes del estómago, burla el sistema digestivo, rompe el estómago, viaja por la sangre. Su objetivo es el cerebro. Produce un tumor del tamaño de un huevo de gallina. Y la oveja comienza a llorar, a deprimirse, a no comer, a separarse del rebaño y a girar en torno de sí misma. Es la sintomatología de la modorra, de esta bacteria. Y finalmente la oveja muere en el 100% de los casos. 100% de los casos la oveja muere, nunca se salva. Puedes leerlo en internet, en revistas médicas para veterinaria y ya. Decía un artículo que leí hace años que la oveja se puede salvar con una simple cirugía, casi que con un taladro se le puede quitar pero decía el artículo que los que cuidan ovejas consideran que la cirugía de la oveja no vale, que mejor vale dejarla morir y dársela de comida a los perros, donde los perros vuelven a ingerir y comienza el ciclo de nuevo. Esto es algo tremendo. Muy bien. Entonces las ovejas, cuando comen algo que no es de comer, se enferman. La palabra de Dios dice que aquellas 10 vírgenes, versículo 5, viendo que su señor tardaba, cabecearon todas y se durmieron. ¿Dónde está la comida? ¿Qué se comieron? Por cierto, antes que se me olvide, hablé con un médico, pastor, hermano, amigo en México. Y me dice, pastor, ¿usted conocía este dato? Porque me escuchó predicar de la modorra, de esta enfermedad. Y me dijo, ¿usted sabía, pastor, que cuando las ovejas carecen de ciertos minerales, tienen un deseo incontenible de comer las heces de los perros o su propio estiércol? Entonces, cuando hay una carencia de minerales, así como un niño come tierra porque carece de minerales y le da un deseo ardiente, incontrolable de comer tierra, así, cuando no nos alimentamos bien, cuando no tomamos la palabra como debe ser, nos da hambre de cosas raras. Y por eso hay comezón de oír. Dios mío, Dios nos guarde. En el nombre de Jesús. Muy bien, entonces, ellas se comen una mentira. Las 10 vírgenes comen una mentira. Las 10, viendo que su señor tardaba. Ahí está la mentira. Lo que no es de comer. No tarda.
Primera de Pedro, no tarda, no tarda. El Señor no retarda su venida según algunos lo tienen por tardanza. El concepto de que el Señor tarda y pastores queridos, hermanos, hoy son tantas las personas y personas muy lindas, muy de Dios, que hacen burla de la venida del Señor, que hacen burla. Y la misma Biblia lo dice. Y están quitándole fuerza a la verdad que el Señor viene y no tarda. Mira que Apocalipsis se termina de escribir antes del año 100 y dice 7 veces, vengo en breve, estoy a las puertas, mi venida está pronto. Lo dice de muchas formas. ¿Qué es pronto para Dios? Se han pasado más de 2000 años. Y en el año 100 dijo que venía pronto. La palabra pronto es algo inminente, en el kairos, no en el cronos. Cuando se den las condiciones que se pudieran haber dado en el año 150, pero no se han dado. Y hoy es el año 2020 y no se han dado. Pero la iglesia está llamada a generar las condiciones. De todas maneras, recordemos que no hay boda si no hay amor. Si los dos no están enamorados, no hay boda. Y si no hay enamoramiento, no se viste de novia la novia, la esposa. Pero el Señor se está asegurando de entregarse una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga, y enamoradísima. Por eso en este tiempo la iglesia viva, porque los que murieron en Cristo ya ganaron, ya ellos resucitarán primero. Pero nosotros, la iglesia viva, es la que el Señor dice, no quiero que se pierdan. Por eso no me tardo, pero tengo paciencia para que nadie se pierda. Y es muy bueno leerlo. En 1 de Pedro, capítulo 3, versículos 1 en adelante. Segunda de Pedro, perdón. Segunda de Pedro. Amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahí está. Esto sí lo digo con cuidado para terminar mi parte, y es que no son pocos los hermanos queridos, hermanos del alma, que ridiculizan el tema de la venida del Señor, que dicen que todavía no, que eso es exageración. Mire, yo no digo que venga este fin de semana, o en un año, o en 5, o en 10, pero la venida del Señor es inminente y está cerca, y debemos estar preparados. Ese es otro tema que vamos a ver el martes. Ese es un tema que va a quedar clarísimo cuando usted y yo tenemos la expectativa correcta, qué produce en mi vida cristiana, en mi vida de hogar, en mi vida de familia. Pues aquí dice la palabra claramente, el Señor no retarda su venida, según algunos la tienen por tardanza. El texto comienza diciendo, algunos burladores dicen, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Tantos años diciendo que viene y no viene. ¿Qué es burlador en la Biblia? Burlador es un falso maestro que se burla y hace mofa y ridiculiza al que está predicando la verdad. Muy bien, pero en esencia, burlador es falso maestro. Por eso dice la palabra, no se hagan muchos de ustedes maestros sabiendo que recibirán mayor condenación. Dios necesita maestros, Dios necesita pastores,
que cuiden las ovejas, no perros, porque burlador y perro es lo mismo en la Biblia, es un falso maestro que hace que la oveja se enferme y se muera por enseñarle cosas diferentes o incompletas. Muy bien, pues estos son los dos temas de hoy. No olviden, queda clarísimo, cuando comemos lo que no es de comer, eso es. Por eso, un consejo de mi corazón, sea muy fiel, muy leal con sus pastores. Si usted anda, mire, hoy es inevitable que todo el mundo vea predicaciones por internet y escuche a todo el mundo y lea todo y vea todos los videos. Por cierto, no le conviene mucho. Tiene que saber seleccionar. Tenemos que saber. Pero quiere irse por un camino seguro. Tenga mucha comunión con Dios, mucho conocimiento de usted personalmente de la palabra, pero guiado por sus pastores, por la metodología de la iglesia, por los discipulados de la iglesia donde usted se congrega, y sobre todo cuando haya controversia o varias opciones, váyase por escuchar a sus pastores, porque es el cocinero que Dios autorizó para su dieta. No podemos andar comiendo de todo. Otros pueden cocinar con mucho amor y cosas muy ricas, pero esa dieta no es para mí. Mi dieta está en mi casa. Con esto no quiero decir que uno esté vetado y no pueda escuchar a nadie. Hoy es imposible esto. Y si lo hacemos escuchando todo y reteniendo lo bueno, pues no va a haber ningún problema. Dios les bendiga muchísimo, pastores amados, amigos, queridos, y todos los que escucharon hoy escucharán cualquier día. Momentos especiales. Recuerdos que hacen historia. Síguenos y comparte. Vivimos tiempos únicos. Búscanos en Facebook como Ministerio CMN Despertar. Dale me gusta, síguenos y comparte con tus amigos. Somos CMN Despertar y nuestro canal en YouTube. Suscríbete, activa la campanita y entérate de nuestros nuevos videos. Encuéntranos también en Instagram. Comenta y cuéntanos tu experiencia en CMN Despertar. Y qué divertido es seguir también a Oficial Metanoia. Así que, ya lo sabes, CMN Despertar, esta es tu casa. Ya lo sabes,